¿Qué tal? Vídeo tutorial número 18 del curso de Cake PHP, en el que empezamos un nuevo bloque dentro del curso que vamos a dedicar a ver en profundidad todo lo relacionado con las vistas. En Cake PHP, como ya sabemos, todo lo que es enviado a los navegadores web es manejado a través de las vistas. Las vistas son las responsables de mostrar los resultados con un formato de las acciones que creamos en nuestros controllers. En la mayor parte de las ocasiones estas vistas van a contener combinaciones de código XHTML y PHP. Como ya vimos en la primera parte del curso, siguiendo los principios MVC, modelo vista controlador, las vistas solo van a contener lógicas de presentación, lo relacionado con las presentaciones de nuestra aplicación. Esto quiere decir que el código que vaya dentro de nuestras vistas solo va a ejecutar tareas relativas con la generación de las páginas que se van a mostrar en los navegadores. Ninguna parte del código que esté en una vista será el encargado de ejecutar partes de la lógica que tengan que ver con operaciones con la base de datos o lo que se denomina la lógica de dominio, que es lo que se van a encargar los controladores. En las vistas simplemente va a haber lógicas relacionadas con la presentación en pantalla de la aplicación. Ya sabemos también cómo van a ser el controller y las acciones que haya dentro de un controller las que decidan cómo se va a renderizar la vista al usuario. Sabemos cómo tenemos que pasarle los datos a la vista, por ejemplo con el uso del método set, y sabemos que los archivos vista siempre tienen una extensión CTP, que simplemente hace referencia a Cake Template. Y ya sabemos también dónde tenemos que almacenar esas vistas, que van a estar siempre dentro del directorio app views de la aplicación. Recuerda también que en Cake PHP prácticamente siempre cada acción que se encuentre en el controller va a tener un archivo vista distinto, y ese archivo vista tenemos que guardarlo con el nombre de la acción y dentro de un directorio que se llame como el controller, siguiendo esta ruta que vemos en pantalla: app views, nombre de controller, nombre de la acción CTP. Pero cuando hablamos de los archivos vista no hacemos referencia solo a estos archivos, sino que existen otros archivos específicos que se necesitan también para la presentación de nuestra aplicación. Podemos denominarlo así, componentes vista, y sirven para mejorar el aspecto, la rapidez, el trabajo con las presentaciones para nuestras aplicaciones. Son los diseños, layouts, los elementos y los helpers. Los tres son partes de la capa vista y tienen usos diferentes. Cuando hablamos del layout, hablamos del diseño, que es algo así como el envoltorio que va a cubrir a toda la interface con el contenido que recibamos a través de los controllers. Hasta ahora, en lo que llevamos de curso, hemos estado viendo el layout, que por defecto utiliza Cake PHP. Veremos hoy cómo de modo muy sencillo podemos desarrollar nuestros propios diseños que sustituyen al que Cake usa por defecto. Los elementos son pequeños trozos de código para las vistas que pueden ser reutilizados en todas las páginas que queramos, con lo cual no nos libera de tener que estar repitiendo una y otra vez el código que queremos que aparezca en distintas páginas. Y por último, los helpers, de los que ya hablamos en muchas ocasiones y que seguiremos hablando porque son clave en Cake, que son clases que encapsulan la lógica de presentación y se usan en diferentes archivos vista, pues para crear distintas propiedades de las páginas HTML o para crear formularios, como ya hemos visto trabajando con el form helper, que veremos también de nuevo más en detalle.
Vemos aquí resumido los temas que vamos a tratar en este bloque. Vamos a ver cómo crear nuestros propios diseños personalizados. Para ello vamos a usar el layout, el diseño de nombre default CTP, que es el que sustituirá a el que por defecto utiliza Cake. Veremos también cómo crear y cómo usar elementos, esas partes reciclables de código. Veremos cómo construir nuestros propios helper para utilizar y veremos en profundidad cómo crear formularios con el form helper con el que ya hemos trabajado, pero quedan algunos temas que tocar y que veremos también en este bloque. Seguro que has observado que la mayoría de las páginas de un sitio web suelen compartir el mismo top, barras laterales, en otras ocasiones un pie, y siguen uno de los principios clave en la filosofía de construcción de páginas web o de sitios web en la actualidad, que es el principio DRI, el término que en inglés significa Don't Repeat Yourself, no te repitas. Así que por lo tanto que PHP también adopta este principio e intenta eliminar cualquier tipo de duplicación en nuestro trabajo, poder reciclar, reutilizar el código en distintos sitios para no tener que andar repitiéndolos. Hasta ahora hemos estado viendo cómo las aplicaciones que íbamos creando aparecían con esta interface, con este aspecto, que es justo el que por defecto utiliza Cake PHP. Es el layout, el diseño por defecto preconstruido que viene junto con KPHP. Cuando hablamos de los diseños, hablamos de los layouts, hablamos de páginas marco que son aproximadamente del ancho de la página y que rodean toda la información, que recuerda que se recupera mediante controladores y modelos y que se muestra en la vista. Para que tenga siempre el mismo aspecto, se crea esta especie de envoltura que rodea a los contenidos. En general vamos a encontrar siempre una cabecera, un top, un pie, a veces laterales, barras con información, menús y demás. Y Cake va a hacer que este diseño aparezca en todas nuestras páginas, con lo cual les da un aspecto uniforme para una mejor presentación. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar este diseño por defecto por el que creemos nosotros? Pues de nuevo, Cake PHP de modo muy sencillo nos permite hacerlo. Dentro del directorio AppViews hay una carpeta que se denomina Layouts. Pues dentro de esta carpeta es donde vamos a tener que crear un archivo denominado default CTP, y desde que exista este archivo sobrescribe al default que utiliza Cake PHP. Así que si no aparece como era hasta ahora, tendremos ese diseño por defecto que incluye Cake PHP. Si queremos utilizar nuestro propio diseño, simplemente dentro de Views Layouts creamos un archivo llamado default CTP. Pero desde luego, para verlo todo en detalle, vamos a empezar una práctica creando nuestro primer diseño personalizado. Vamos a empezar por crear un sencillo proyecto en Cake PHP que en un principio tendrá un aspecto como el que vemos en pantalla. Creamos un proyecto nuevo al que yo he llamado Cake 18, y para empezar vamos a crear un archivo llamado libros controller con el código que aquí vemos y un archivo index.ctp guardados como siempre en las carpetas que ya sabemos y con estos sencillos contenidos. El resultado es el que vimos hace un momento en el navegador. Lo que hemos hecho hasta ahora no tiene nada que explicar, ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Empezamos por crear una clase a la que llamamos libros controller, como ahí vemos, y dentro del controlador utilizamos la variable uses, aquí la tenemos.
Vamos a utilizar esta variable para indicarle que no vamos a crear modelo, que este controlador no va a utilizar ningún modelo. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, podríamos hacerlo pasándole como valor null, pero aquí también le podemos indicar que lo que va a utilizar no es un modelo, sino que va a utilizar un array, y creamos una función index, que es la que aquí tenemos, dentro de la cual incluimos ya un array. Es lo que se denomina código duro, porque es la información que tenemos en el array y no información recogida de la base de datos. Pero ahora lo que nos interesa es trabajar con la interface, así que por tanto creamos este controlador que no va a usar modelo y le pasamos una información como un array. Aquí lo vemos. El resto, como ya sabemos, utilizamos set para pasarle este valor a la vista, que en este caso es el array, y page title, que recuerda que es el modo de pasarle el título de la página, que será con el que lo rendericen los navegadores, que es lo que teníamos que escribir en Dreamweaver, por ejemplo, aquí es el título que le damos a cada página en concreto. Como vemos, dentro del array libro indicamos los elementos que aquí vemos: título libro, autor, ISBN, fecha, publi, que son los que utilizamos después en el index, en el que recuperamos esa información para mostrar en pantalla sin más. Así que, por tanto, una aplicación totalmente sencilla, muy sencilla, y que, como decía, tiene el aspecto en el navegador que veíamos antes. Esta página nos muestra la información que le hemos pasado desde la acción index y que se recoge del array. Pero observa como además, es lo que llevamos utilizando hasta ahora en el curso, aparece arriba una cabecera predeterminada de Cake y abajo un pie, que es el que aquí vemos. Seguro que te habrás preguntado más de una vez de dónde sale esa cabecera y ese pie, porque nosotros no ponemos nada para que se añadan. Pues ya lo dijimos en varias ocasiones, esta cabecera y este pie son el diseño por defecto preconstruido que ya incluye Cake PHP. Es un diseño default, un marco que tiene el tamaño de toda la página y dentro del cual Cake PHP renderiza toda la información que le vayamos pasando. Si tienes interés por saber dónde se encuentra este archivo default CTP preconstruido con Cake, lo puedes encontrar dentro de la aplicación en la carpeta Cake, Libs, View, Layouts, y aquí tenemos el archivo default CTP. Pero recuerda que esto se encuentra en el core de la aplicación y que no debemos modificar ninguno de los archivos que aquí aparece. Así que el archivo default que queramos utilizar nosotros, vamos a tener que ponerlo de nuevo, como todos los que estamos utilizando, dentro de la carpeta app de nuestra aplicación, dentro de views, y vemos como dentro de views hay una carpeta que se denomina layouts. Pues aquí es donde tenemos que crear nuestro archivo default CTP. De momento lo tengo deshabilitado para que se siguiera viendo el archivo default preconstruido de Cake, pero en el momento en el que creemos nosotros un archivo default CTP en esta ruta, sobreescribe el que tiene Cake PHP preconstruido por defecto y por tanto aparecerá con este aspecto. Vamos a abrir, por tanto, este archivo con Dreamweaver y renombrarlo como default CTP. Recuerda que es el nombre que tiene que tener obligatoriamente. Así que lo abrimos. Y aquí tenemos el archivo que ya he renombrado a default CTP. Como vemos, contiene una estructura XHTML muy básica de la página, pero también le añadimos algún script PHP, que es lo que vamos a utilizar para indicarle a Cake en qué lugares tiene que colocar la información. Dentro de la cabecera, para empezar, incluimos este trozo de código que es necesario para que admita los caracteres del idioma castellano. Recuerda que es muy importante. En algún próximo video tutorial veremos más en detalle lo de los caracteres, que es muy importante, también desde que se entiende muy sencillo. En el layout tenemos que indicar esto en la cabecera, charset, y de este modo va a permitir
que aparezcan los caracteres del castellano, pero también es necesario que sea UTF-8 la base de datos e indicarlo también en el archivo de base de datos. Lo veremos en su momento. De momento vamos a seguir porque no estamos usando base de datos en este ejemplo, así que con esto nos llega. Hemos añadido también dentro de la cabecera un snippet de código PHP en el título, donde aparece, como vemos aquí, Title for Layout. De este modo le estamos indicando el título que va a tener la página, así que Title for Layout es lo mismo que Page Title, que estamos utilizando aquí, va a recuperar la misma información, así que por lo tanto le estamos pasando el título, que como ya sabemos de trabajar con HTML tiene que ir en la cabecera. Y lo otro que indicamos también en la cabecera es la hoja de estilos que va a utilizar. Estamos utilizando el helper HTML, del que ya hablamos, hablaremos más de los helpers, y usamos el método CSS del helper HTML y simplemente le pasamos como string el nombre del archivo CSS que va a utilizar. Eso sí, hay que saber también el lugar donde tenemos que guardar el archivo CSS. Ese archivo se encuentra dentro de app en el directorio web root, directorio CSS, y dentro, como vemos, es donde aparecen los archivos CSS. Indicamos en nuestra página XHTML que el nombre es hoja de estilo, hoja subrayado estilo. Pero tiene que estar localizado en esta ruta que aquí vemos, y hay que ponerlo en el archivo HTML como un string y sin la extensión, ni ruta ni extensión, simplemente el nombre del archivo, como vemos. Aquí vemos como a el método CSS le pasamos simplemente el nombre, ninguna ruta ni la extensión CSS es necesaria, simplemente hoja subrayado estilo, y eso sí, tenemos que tener guardado, ya lo busca directamente este método en el directorio que hacíamos referencia ahora, dentro de web root, el directorio CSS es donde se encuentra. Aquí tenemos ese archivo hoja estilo CSS, también muy sencillo, simplemente dándole un formato para que se le aplique a la página por defecto. Pues con el default CTP y con la hoja de estilo que le aplicamos, vamos ahora de nuevo a ver la aplicación. Aquí la tenemos con el aspecto que tenía antes. Si recargamos la página, ahora carga ese default CTP, y observa como el aspecto es el que le indicamos en nuestra página default CTP y en el archivo CSS con la cual está enlazado. Así que vemos de qué modo tan sencillo le podemos aplicar nuestras vistas personalizadas a una aplicación en Cake PHP. Recuerda que normalmente en la mayor parte de las ocasiones siempre vamos a tener una vista para cada acción. Entonces también en el archivo XHTML lo que tenemos que indicarle es en qué sitio dentro de la página queremos que renderice la información que nos devuelve la llamada a la acción. Lo vemos de nuevo en el archivo XHTML y observa como aquí dentro del body tenemos la cabecera, aquí tenemos el pie, y entre la cabecera y el pie es donde utilizamos, aquí de nuevo aparece la variable clave content for layout, que es donde le indicamos que queremos que nos muestre la información que renderiza desde el controlador, que normalmente se pasa a través de set, como también ya sabemos. Pues es en esta línea donde indicamos el sitio donde queremos que aparezca. El resto, en fin, no es ahora tampoco el momento, está explicado en otros cursos en el sitio, de hablar de cómo, aquí como vemos, creamos varios div, un container, un header, un content, un footer, lo más genérico y simple, a los que después hacemos referencia en la página hoja de estilo CSS para darle un determinado formato. Pero la clave para el diseño en Cake PHP es indicarle con estos snippets
aquí con Content for Layout, lugar donde queremos que aparezca el contenido, y arriba en Title for Layout, que es donde le indicamos el título, que toma también de la información del controller. Pues por tanto, de este modo tenemos el resultado que veíamos hace un momento, que es el aspecto que estamos viendo ahora aquí en pantalla. Pero recuerda que el layout, estos diseños que van en el default CTP, es solo una de las partes que nos permite crear una vista, renderizar una vista. Otra de las partes fundamentales en el trabajo con vistas en KPHP son los llamados elementos, y cuando hablamos de elementos hablamos de trozos de código que pueden ser reciclados y reutilizados en muchas páginas, siguiendo ese principio que decíamos de don't repeat yourself, no te andes repitiendo, poder realizar una vez el trabajo y reutilizarlo siempre que lo necesitemos. Vamos por tanto a ver ahora cómo crear y utilizar elementos dentro de una vista. Todos sabemos que en aplicaciones web es muy común que se muestre el mismo trozo de código XHTML y que se renderice una y otra vez en distintos sitios y en múltiples páginas. Por ejemplo, podemos pensar en un blog en el que en una página queremos que aparezcan los 5 posts más vistos y en otra, pues por ejemplo, los 10 posts más recientes. En ambas páginas el contenido de los posts va a ser exactamente el mismo, así que una alternativa sería estar copiando y pegando el mismo código en todas las páginas, pero eso ni es elegante, además de ser muy aburrido, es una tarea repetitiva. Se le une que cuando queramos llevar a cabo algún cambio en el aspecto de los posts, tendríamos que ir haciéndolo uno a uno en cada una de las páginas donde hubiéramos escrito ese código. Pues KPHP nos provee de nuevo con una solución elegante para este problema, y esa solución se llama Elements en castellano. Mediante el uso de estos elementos podemos escribir trozos, lo que se denomina en inglés snippets de código, y podemos usarlos una y otra vez en cualquiera de nuestras páginas, todas las veces que los necesitemos. Los elementos podemos compararlos en parte con las funciones. Son trozos de código que se escriben en un lugar y se ejecutan en un lugar distinto, así que existe cierta similitud. Incluso, como con las funciones, podemos también proveer parámetros a esos elementos. En el ejemplo que vemos en pantalla, si tenemos un blog, podemos crear un elemento al que llamemos post, y en cualquier página del blog donde queramos que aparezcan los posts organizados de distintos modos, simplemente tendremos que utilizar este snippet, este trozo de código, para que el aspecto sea exactamente el mismo, sin tener que escribir ningún código más que la llamada al elemento. Vamos mejor allá con un poco de acción y veamos cómo crear un elemento y cómo reutilizarlo en diferentes lugares. Vamos a seguir utilizando la aplicación que creamos en este vídeo tutorial. Vamos a empezar por modificar el código que tenemos en Libros Controller. Lo sustituimos por este código que aquí va, como siempre, con el vídeo tutorial irán las distintas versiones y en un momento lo explicaremos. A continuación modificamos también el archivo index.ctp que ya teníamos creado antes y vamos a incluir el código que aquí vemos. Y creamos un nuevo archivo vista al que vamos a llamar, por ejemplo, view.ctp. De nuevo es un archivo vista, ya digo, ahora explicaremos más en detalle el código, de nuevo sencillo, pero es para esta otra acción que hemos añadido junto con index dentro de nuestro libros controller. Así que modificamos index y modificamos view, ya digo, aunque lo explicaremos en detalle, ahora aquí lo que hacemos referencia es a ese archivo element, a ese snippet de código que queremos usar y que, como vemos, pasamos aquí con el nombre de info libro. Es justo lo que vamos a crear ahora.
Dentro de la carpeta Views hay otra carpeta, otro directorio, Elements. Pues dentro de esta carpeta Elements es donde vamos a crear un archivo al que llamamos info subrayado libro CTP. Aquí es el archivo donde incluimos ese trozo de código que queremos reutilizar. Y aquí tenemos el código que, si observas, es prácticamente el mismo que utilizábamos antes en la vista index, pero que ahora vamos a poder reciclar y reutilizar al encontrarse dentro de un elemento con el nombre de infolibro CTP. Si ahora en el navegador visitamos los siguientes enlaces, esto será lo que nos muestre poniendo index. Aquí vemos una lista de todos los libros. Poniendo view 0, la información del primer libro, view 1, el segundo, y view 2, el tercero, que como veremos ahora es la información que tenemos en el array. Pero lo que nos interesa para entender el uso de los elementos es que ahora el aspecto que presenta la información de cada libro es exactamente la misma en este general, donde aparecen todos los libros, que en este que es de cada libro en concreto, porque la información para el aspecto que tiene que mostrar la información es tomada de el elemento que hemos creado y que ahora vamos a ver en detalle. Aquí tenemos la nueva versión del archivo libros controller, en el que creamos dos acciones. Una es la acción index, la que aquí vemos, y otra la acción view, esta otra que vemos aquí. Estas dos acciones van a usar el array libros, array que aquí tenemos, en el que le hemos añadido información sobre 3 libros, que será la que se utilice. Recuerda que este ejemplo, que es sobre todo para el tema de las vistas, no estamos usando modelo y no llevamos a cabo conexión con la base de datos. Se utiliza, por tanto, este array para la información. La única diferencia entre index y view es que en index queremos recuperar la información de todos los libros que estén en ese array, por eso utilizamos set libros, des libros, con lo cual nos devuelve todo. Mientras que en view, al que como vemos le pasamos un parámetro, la id, queremos que recupere la información de un solo libro, así que aquí en set indicamos libro, des libros id. Por tanto, cuando pasamos 0, 1 y 2, que observa que es la ID que tiene cada uno de ellos, nos devolverá la información de cada uno de los libros. Esto es sencillo, no tiene más que explicar, pero sí decir que lo que nos interesa ahora es que con el uso del elemento que vamos a crear ahora y que vamos a indicar en las vistas para index y para view, vamos a hacer que el aspecto que presente en estas dos acciones sea exactamente el mismo. Aquí tenemos en primer lugar el archivo indexctp, en el que, como vemos, usamos un loop for each para recuperar todos los libros, pero ahora aquí vemos como lo que hacemos es llamar a el método element, al que le pasamos 2 parámetros. Esto es lo que nos interesa ahora entender un poco más en detalle, porque lo vamos a utilizar tanto aquí como en view. De nuevo, en el Cookbook, en la documentación de KPHP, puedes ver ejemplos en concreto del uso de elements. Aquí lo vemos, y cómo podemos pasarle 2 parámetros, que es lo que vamos ahora a ver en el ejemplo que estamos creando. Observa también como tanto en index, aquí lo tenemos, como en view, aquí lo vemos, el código es exactamente el mismo. Llamamos al método element y le pasamos como parámetros uno primero, libro info, y uno segundo, que es un array libro libro.
El primero de esos parámetros es el nombre del elemento que queremos renderizar. Como vemos, se va a tener que llamar libro subrayado info, tendrá que tener la extensión CTP y tendrá que estar localizado dentro de la carpeta element. En un momento lo vamos a crear y ya lo vemos. Pero, por tanto, el primer parámetro que tenemos que indicarle es el nombre del elemento a utilizar. Y el segundo parámetro es un array con pares clave valor, en el que hacemos es pasarle la información al elemento que queremos que nos muestre. En este caso, libro y valor que en cada momento tenga el libro cuando vaya haciendo loop para que se muestre. En el caso de view, más sencillo, simplemente se le indica que muestre la información del libro del que pasamos la ID. Recuerda que íbamos poniendo view 0, 1 o 2 y por tanto le indicamos aquí el elemento a utilizar para el modo en que va a renderizar la información, y aquí la información que le vamos a pasar tanto en index como en view. El resultado que veíamos antes en pantalla, con la información en index de todos los libros, en view de solo un libro, pero con exactamente el mismo formato que toma del archivo libro info CTP, que es el que tenemos que crear ahora. Así que cuando las acciones tanto index como view se ejecuten, y cuando se ejecute por tanto el método element, lo que va a hacer es buscar un archivo llamado libro info CTP. Archivo que buscará dentro de app views elements, tiene que estar exactamente aquí y tiene que llamarse exactamente igual que ese primer parámetro que pasamos cuando llamamos al método element. Así que por lo tanto aquí tenemos ese archivo. Aquí tenemos la información que ya nos es muy familiar. Cada vez que se renderice el archivo libro info, se le pasará la información de un array libro que le permitirá darle un formato, como ya hicimos en otras ocasiones, pasando los distintos campos. En este caso recuerda que se recoge de un array, no de la base de datos, pero los campos que tiene en este caso cada elemento del array, y los renderiza indicándolo como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones. Ventaja, que tenemos el código centralizado en el elemento, en libro info en este caso, y podemos reutilizarlo todas las veces que queramos y tener que estar escribiendo el código. Don't repeat yourself, y recuerda que además es sobre todo muy importante tanto para aplicaciones largas para poder detectar dónde se pueden encontrar posibles errores, como si queremos llevar a cabo cambios en la aplicación, no tener que ir en todos los sitios donde usamos el código para cambiarlo. Cambiando el elemento se modificará inmediatamente en todos los lugares donde lo hemos utilizado. Así que por tanto los elementos son clave para organizar y hacer más productivo nuestro trabajo. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Creo que con esto tiene que quedar ya claro cómo podemos personalizar totalmente nuestras vistas. Además del uso de default, como vimos, y de los elementos, es clave también para la presentación, el trabajo con los helpers. Vamos a dedicar el próximo vídeo tutorial a ver en detalle los helpers, hacer alguna práctica para terminar con esta parte del curso dedicado a las vistas, que desde luego que siempre es una parte muy importante. La presentación es clave en cualquier proyecto. Será en el próximo vídeo tutorial. De momento nos quedamos aquí por hoy. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.